Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenos días. Salve a tu siervo, Padre Almonte. Qué bueno es el Señor. El Señor siempre es bueno. Para siempre son sus misericordias. Hoy un día nuevo, estrenando misericordia de parte de nuestro Dios. Hoy viernes 12 de marzo del año 2021. Gloria al nombre de Jesús. Viendo que el año va un poco rápido. Gloria a Dios. Parecía que fue ayer. Comenzamos un nuevo año. Pero bueno, el Señor siempre está con nosotros y de Él dependemos, de su gracia, de su amor y su grandeza. Así que saludo y bendigo a cada hermano y a cada hermana y los que nos siguen a través de las redes sociales en este ministerio Siervo de Jesucristo. Y esto, como cada viernes, una palabra de reflexión. Estamos en YouTube y puedes buscarnos con el nombre Pavel Almonte, todo junto, y nos va a encontrar en el canal de YouTube. Suscríbete en el canal de YouTube para que así puedas compartir también la palabra y enterarte cada vez que subimos contenido cada viernes. También la oración, amén, de martes y jueves, y también los lunes, la oración del lunes a través de Facebook. Así que usted puede encontrarnos tanto en Facebook como en YouTube, y el Señor quiere bendecirnos y quiere que en estos últimos tiempos podamos estar unánime juntos, edificándonos mutuamente y orando los unos por los otros. Así que vamos rápidamente con esta palabra de reflexión que el Señor ha puesto, amén, para este tiempo, para nosotros, para poder ser guiado, instruido en esta poderosa palabra. Y hoy quiero hablar con el tema trabajando con Dios. Amén. Un tema muy importante, una palabra de reflexión, trabajando con Dios. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajando con Dios. Así que trabajar para Él o trabajar con Él son dos cosas muy diferentes. Quiero empezar diciendo, alguien escribió esto: la mayor amenaza para mi devoción personal, oración y meditación en la palabra de Dios es una buena actividad ministerial. Esto puede ir tanto enfocado a un futuro pastor, a un aspirante al ministerio, a un líder, amén, ¿verdad? También como puede ir enfocado a cualquier persona, ¿verdad?, que quiera servir a Dios o que sea un cristiano, ¿verdad? Porque todos fuimos llamados a servir a Dios. Así que el Señor quiere ayudarnos a entender que nos limpia para usarnos en su reino, para la edificación de su iglesia. Así que la mayor amenaza para mi devoción personal, oración y meditación en la palabra de Dios es una buena actividad ministerial, el ocuparse tanto en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas. Eso es un peligro terrible que cometemos muchas veces el error, los que están en el ministerio, en el servicio, líderes, ¿saben?, que se ocupan tanto de los quehaceres. El ejemplo de Marta y María, ¿verdad? Marta siempre estaba afanada haciendo quehaceres, pero María estaba adorando a Cristo, estaba aprovechando porque sabía que Cristo en su humanidad, en su físico, no iba a estar todo el tiempo en la tierra. Por lo tanto, María entendió por revelación que tenía que aprovechar cada momento con el maestro. Está bien trabajar para Dios, pero mucho más importante es adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, la buena ocupación ministerial o los afanes nuestros literales nos roban el tiempo de relación con Dios. El precio de su presencia, dijo, es tiempo, ¿verdad? El propósito de su presencia es el cambio. El producto de su presencia es la santidad. Lo voy a repetir, esto es parecer un trabalengua, pero es importante prestar atención porque hoy estoy hablando trabajando con Dios. Recuerda, no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. El precio de su presencia es tiempo. Buscar la presencia de Dios requiere tiempo de nosotros. El propósito de esa presencia es cambiar, es el cambio, es ser diferente cada día, y el producto de su presencia es la santidad. Así que es un proceso continuo, constante. El tiempo en la presencia requiere cambio, y luego que la presencia en Dios trabaja en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, provocando santidad externa y santidad interna. Así que todo líder, todo hermano, toda hermana, toda dorca, todo hombre o mujer que invoque el nombre de Jesús, que tiene alguna parte en la iglesia de Cristo o que está en el reino de Cristo, tiene que procurar buscar siempre la presencia de Dios, para que a través de la presencia sea cambiado, y con ese cambio atrae la santidad de Dios. ¿Qué es su santidad? La santidad es ser como Jesús, es imitar a Jesús, hablar como Jesús, comportarnos como Jesús, orar como Jesús, buscar a Dios como constantemente en su humanidad Él buscaba al Padre, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos con no desperdiciar tanto el tiempo, malgastarlo
en cosas que le roban el tiempo de intimidad. Pastor, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo también tengo que dedicarme a otras cosas, sí, está bien. Yo me tengo que dedicar a dar un estudio bíblico, sí, eso está bien. Yo me tengo que dedicar a preparar un bosquejo, a estudiarlo, porque voy a predicar, porque voy a ministrar. Pastor, yo tengo que preparar el orden de la vigilia, está bien, pero que previamente a todo eso, no podemos descuidar nuestra relación con Dios en meditación de la palabra, en oración, en ayuno, en santidad, intimidad, porque lo que somos en el día depende de lo que hemos hecho en la madrugada con el Señor. Así que muchas veces nosotros nos vamos enfocando una vez más y más en los quehaceres, en las ocupaciones, en el trato con la gente, en las visitas, en tantas cosas que están bien, pero vamos descuidando nuestro tiempo de oración. Hombres y mujeres, pastores, líderes, que al principio que se empezaron orando mucho, oraban muchísimo, ayunaban, pero con el tiempo, con las tantas ocupaciones, tantas salidas, tanta agenda, tanta oficina, han descuidado la vida con Dios, han descuidado la unción, han descuidado el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué se traduce esto? Altares sin unción, altares quizá con mucha gente, pero sin gloria, sin derramamiento del Espíritu Santo, sin milagro, sin prodigio, sin señal. Entonces no es el evangelio que Cristo nos mandó a predicar. Es un evangelio con demostración de poder. Así empezó la iglesia primitiva y así terminó la iglesia primitiva. Necesitamos nosotros entender que nuestra relación con Dios es más importante que los afanes que hacemos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, 6, estoy hablando trabajando con Dios. Esto dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuche esto, la voluntad de Dios que usted sea santo cada día más, que sea mejor esposo, mejor hijo, mejor esposa, que no dé problema a su esposo, que se sujete a su marido, el esposo que trate a su mujer como vaso frágil, no esté insultando cada tiempo, una cosa en la iglesia, una cosa en el púlpito y otra cosa en la casa. Esa no es la voluntad de Dios, una cosa delante de la gente y otra cosa como trata a los hijos en la intimidad. Eso no es la voluntad de Dios, sino nuestra santificación. No digo que soy perfecto, estamos en el camino de la perfección, estamos buscando ser como Cristo y estamos en el camino intentando que sea Dios que nos ayude. Recuerda que trabajar con Dios no es lo mismo que trabajar para Dios. Entonces, sigue diciendo Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, 6, en 1 Tesalonicenses, dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Imagínense, entonces Pablo quiere, el Señor ordena, nos pide que seamos diferentes, no a los gentiles, porque somos diferentes, ¿verdad? No somos judíos, somos gentiles, pero cuando habla como los gentiles, habla de aquel que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, que no ora, que no ayuna, que no está bautizado en el único nombre que perdona pecado y salva, el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros, iglesia, tenemos que tener cuenta en no descuidar nuestra relación con Dios. De nuestra relación con Dios depende que trabajemos para Dios. Algunas llaves que abren nuestra relación con Dios y ejemplos bíblicos del principio. Dice, Abel adoró a Dios. Enoc caminó con Dios. Noé trabajó con Dios. Mire este orden tan hermoso. En Génesis se encuentra, en el libro de Génesis, haber un fiel adorador del Señor, de Jehová, ¿verdad? Luego vino Enoc y dice la Biblia que caminó con Dios y no fue hallado porque Jehová le traspuso, le llevó. En esa generación, ese hombre marcó diferencia, tanto amó a Dios, tanto amó. Recuerde que no estaba la ley en ese tiempo, aún la Biblia no existía. Imagínense, este hombre era fiel entre el grupo, era un hombre fiel llamado Enoc, caminó con Dios, sincronizó con Dios, estuvo conectado con el oído de Dios e hizo lo que Dios le decía que hacía, lo agradaba en todo, gloria a Dios. Y luego vemos esta generación llamada de Noé, esta generación Noé trabajó con Dios. Después de haber adorado, Enoc caminado, luego vino el hombre que trabajó. Entonces, son pasos importantes en el orden de Dios. Primero, debe ser un hombre o mujer que adore a Dios, que establezca tu relación con Dios. Luego, cuando tú comiences a ser un hombre de adoración, que adore a Dios, vas a empezar a andar en los pasos de Dios, ¿verdad? Vas a ser sensible a la voluntad de Dios, vas a ser sensible a los secretos de Dios. Pero no hay Enoc si no hay un Abel. No hay caminar con Dios sin primero haber adoración. Es un orden bíblico constante siempre. Adorar,
caminar y trabajar con Dios. Tres pasos importantes en el orden, que cuando usted es llamado o cuando usted esté en la iglesia, serán constantes siempre. No es que porque usted ya camine con Dios va a dejar a Abel. No, no, Abel tipifica mi principio en Dios de adoración, mi relación con Dios, mis ayunos, ¿verdad que sí? Mi devocional constante con Dios. Y luego viene cuando Dios te habla porque adora, porque recuerda que la adoración trae revelación y la adoración te hace sensible a la voz de Dios. Entonces Dios, cuando ve que eres un adorador fiel, comienza a encomendarte sus caminos. Y luego viene que cuando ya comienza a mostrarte de Dios sus caminos a través de tu relación con Dios, viene el trabajar con Dios. Abel adoró, Enoc caminó y Noé trabajó. Entonces ese es el orden de Dios siempre. Dios no le va a hablar a uno que no adora. Dios no le va a usar a uno que no ora constantemente y ayuna con poder, porque hay gente que está en la calle ministrando, que Dios le llamó a tal lugar, que abren iglesias, pero hay que preguntarle a Dios si Dios lo llamó. Y usted se da cuenta que no tienen unción, predican vacío, no hay gloria, no hay poder, no hay milagro. Entonces eso es cuestionable, gloria a Dios. Recuerde que predicamos el evangelio de los apóstoles y profetas con demostración de poder. Cuando Cristo mandó a Felipe, mandó a Esteban, a estos hombres, y Pablo y Pedro, usted ve la Biblia en el libro de Hechos que iban siempre con demostración de poder. Entonces el evangelio de Cristo es con poder cuando Él te llama y cuando tú tienes relación constante con Él. Estoy hablando de caminar, trabajando con Dios. Amén. Es importante entender que para trabajar con Dios hay tres principios. Primero, adoración. Segundo, caminar con Dios. Tercero, trabajar con Dios. Dios no te va a usar si tú no pasas el nivel de Abel y luego pasa el nivel de caminar con él como Enoc y luego entra a Noé. Luego sigue diciendo, aquí voy finalizando en esta pequeña palabra de reflexión. Después de haber adorado y aprendido a caminar con Dios, entonces y solo entonces te mueves a esta etapa final. Noé trabajó con Dios. Esto no significa que no trabajes con Dios en otras etapas, pero esta es una etapa diferente en tu existencia. Cuando sientes un llamado al ministerio, si no tienes cuidado, dice, empezarás inmediatamente a tratar de involucrarte en el trabajo de un Dios que apenas conoces. El primer trabajo de un pastor o mentor espiritual o de un hermano o una hermana es enseñarte a adorar y caminar con Dios. Entonces debe aprender que no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Amén. Lo voy a repetir que esto es tan hermoso. Abel adoró a Dios, Enoc caminó con Dios y Noé trabajó con Dios. ¿Quieres ser un hombre o mujer de Dios usado poderosamente? Anota estos tres principios. Abel, la adoración. Ten tu relación con Dios constante, oración, ayuno y meditación de su palabra. Número dos, Dios va a comenzar a hablarte y va a comenzar a guiar tu vida. Entrégale por completo tus planes y proyectos y sé propiedad de Cristo en todo. Y número tres, y luego Dios te va a llamar a que trabajes con Él en cualquier área. Hay muchas áreas dentro de la iglesia que están disponibles para ti si quieres hacer la voluntad de Dios y hacer lo correcto. No seas uno más del montón. Hay muchos, ¿verdad?, que hablan muy bonito. La palabra de Dios no es hablar bonito. Esto no es hermosura. Esto es poder de Dios a los que creen. Esto es con demostración de poder. Que Dios te bendiga y no olvide que trabajar con Dios no es lo mismo que trabajar para Dios. Dios quiere trabajar con alguien y demostrar su poder a través de su caminar todos los días. Dios te bendiga. Tu siervo y pastor Pavel Almonte, y te veo el próximo viernes con otra palabra de reflexión. Dios te bendiga.